Buen día, compañeros hombres aliados. Buen día, autoridades responsables y los que no tanto, pues conminamos a que lo sean. Hay una fuerte crítica todavía por parte de la sociedad civil respecto a esta mesa que ayer trabajamos. Se llama Atención a Violencia Feminicida. Y trabajamos mucho, muy duro, y sacamos algunas propuestas, algunas conclusiones que rápidamente yo voy a decir para no ser tan repetitiva y no cansarlas. En primer lugar, hablamos de que efectivamente necesitamos que quienes estén a cargo de esto diseñen políticas públicas con perspectiva de género, todo lo que implica transversalizarla, comprenderla. Algunas compañeras de otros municipios nos referían que no hay la suficiente capacitación para poder atender este problema que nos ha rebasado, porque actualmente hablamos de 10 feminicidios al día, muerte de 10 mujeres al día, y esto pues nos tiene muy preocupadas. Y creo que también les tiene muy preocupados a los hombres, porque al final del día somos una sociedad que también platicamos, necesitamos como sociedad cambiar patrones socioculturales. Esa es otra propuesta que tenemos. Pero ¿qué implica hacer políticas públicas? Decíamos, pues desde elaborar un diagnóstico sobre factores detonantes de violencia para mejorar. Otra cosa que las compañeras y nosotras ahí en la mesa, y en realidad las de las otras mesas también insistíamos, es en que se necesita mayor presupuesto, porque nos quejamos de eso. No hay, al parecer, como presupuesto suficiente para atender este tema, y nosotras reflexionábamos en que no podía ser que no hubiera ese presupuesto cuando el trabajo de nosotras como mujeres, desde donde estemos, pues aportamos mucho a eso que le llaman Producto Interno Bruto, y entonces no sabemos por qué no hay los suficientes presupuestos, y entonces ahí pusimos el dedo en la llaga. Entonces también por ahí esa es una propuesta de revisar esta parte. Luego, algunas propuestas un poco más específicas es que necesitamos que en este caso el cuerpo policíaco sea también capacitado con esta perspectiva de género, y que si ya hay una policía de género en la capital, que también se vaya a los 81 municipios, que exista este cuerpo policíaco en los 81 municipios. Y hay otras acciones que de inmediato se pueden hacer, como por ejemplo las campañas. En este caso me pareció muy atinado el asunto de una capacitación al transporte público, solicitarles que, se lo voy a leer aquí, campañas de concientización y capacitación a choferes y operadores de servicio público para disminuir la violencia en el transporte. Esto a propósito de ir eliminando, a lo mejor paulatinamente o a lo mejor un poquito más acelerado, el asunto, el gusto por escuchar las canciones con contenidos violentos. Otra propuesta es que exista mayor difusión de la existencia de aquellas instituciones encargadas de atender a mujeres en situaciones de violencia, como por ejemplo, que se difunda cuál es la función de la Secretaría de la Mujer, del Ministerio Público, de la Fiscalía, por ejemplo. También pedimos la creación de albergues con todo lo que ello implica, una atención integral para mujeres que lleguen en situación de violencias. ¿Qué más? También por aquí un banco de datos que ya el grupo de trabajo en su informe de hace ya, bueno, digamos 2 años, más bien un poco más de 2 años, lo requirió. Un banco de datos en donde exista información tanto de casos de mujeres en situación de violencias como
en este caso también de victimarios, porque después lo que decíamos en las mesas es que hubiera una educación, decían para la paz o por la paz, y que pues la educación tendría que empezar también a modificarse, toda la sociedad construir una nueva escuela, decían las compañeras, en las que se aborde allí los valores. Lo dejamos un poco abierto, esto de los valores no lo aterrizamos, pero sí insistíamos en que necesitamos una escuela nueva. También resaltamos mucho la acción de impulsar la corresponsabilidad de los hombres para erradicar la violencia feminicida. También hay otras cosas también muy puntuales, por ejemplo, hablábamos de un semáforo o violentómetro de género para evaluar las estancias o instancias también. Luego, evaluar a los municipios en la manera de cómo están atendiendo los casos de violencia feminicida. Luego, una política integral especialmente para la violencia feminicida. Revisión, monitoreo y ajuste a la realidad de las órdenes de protección. También es muy importante hacer una campaña acerca de nuestros derechos como mujeres, porque también reflexionábamos en que si las mujeres no conocemos nuestros derechos, difícilmente vamos a exigirlos. Entonces es muy importante informar a las mujeres sobre sus derechos como víctima u ofendida en el proceso penal u otros. También insistimos mucho en capacitar y sensibilizar al personal que atienda a las mujeres en la Procuraduría de la Mujer, en el Centro de Justicia y defensores de oficio del Tribunal Superior de Justicia. Luego, bueno, esta parte ya la dije, sería repetitivo. Luego, también observamos una falta de información que tiene que ver también con estos protocolos de atención, o sea, no hay una claridad de cómo atender o cuando una mujer sufre un tipo de violencias, cuál es el proceso que debe de seguir. Sobre todo lo referían las compañeras de Tlacuapa, de Acatepec, de Ahuacotzingo y de, ríjole, se me fue el otro municipio, pero es de la montaña alta de Guerrero, de donde yo soy originaria. ¿Qué más? Una propuesta de atención en la comunidad rural, porque todo se centraliza en la ciudad. Y esto a propósito también de diseñar estas políticas públicas con perspectiva de género, pero también con un enfoque intercultural, porque principalmente en el estado de Guerrero habemos 4 pueblos originarios, solamente 4, había más, pero sobrevivimos 4. Sin embargo, a pesar de que en mi caso como mujeres indígenas hemos tenido avance y hemos logrado llegar a la ONU para colocar nuestras necesidades específicas, parece que todavía eso que le llaman interculturalidad todavía no se comprende adecuadamente, pertinentemente. Entonces necesitamos que por ahí se pongan pues a estudiar, a leer, o de plano, dijera una compañera, pues que nos llamen para hacer un trabajo conjunto. Luego hay una situación que también nos preocupa mucho, el asunto de nuestra máxima casa de estudios, de la que también yo provengo y agradezco mucho, y que sin embargo venimos observando que no hay en su práctica docente ni administrativa lo que conocemos como perspectiva de género, y entonces en este momento hay una situación de visibilización de hostigamiento y acoso. Entonces una compañera muy joven de la Facultad de Derecho nos refería con una urgente necesidad a que fuéramos solidarias y que atendiéramos esa parte. Nosotras dijimos que no solamente vamos a ser solidarias, sino que más bien esta frase que las 2 compañeras que me antecedieron cobran realmente sentido. Si tocan a una,
nos tocan a todas. Entonces decimos sí, vamos a plantearlo ayer, a decirle al gobernador que pues ahí haga algunas intervenciones, no sé, algunas pláticas con el rector, que nosotras lo hacemos, por supuesto, y lo haremos en su momento, pero nos ayudaría mucho que refuerce nuestra necesidad. Luego, hay una frase que se derivó al final y con esto voy a concluir. Hablábamos de una educación socialmente feminista, porque así nos aseguramos de que la perspectiva de género esté en las políticas públicas. Y siguiendo el ejemplo de mis antecesoras, mis mayoras, digo, por la vida, seguridad e integridad de las mujeres, si tocan a una, respondemos todas. ¡Vivas nos queremos!